El Bayern Múnich deja atrás a sus leyendas y se renueva para intentar volver a dominar la Bundesliga y ser candidato real a poder ganar la Champions League cada temporada. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Hoy terminamos esta serie con 5 vídeos dedicados a los cambios tan importantes que se están produciendo en este verano de 2024 en 4 grandes clubes europeos. Ya hemos hablado del Liverpool, ya hemos hablado del Manchester United, ya hemos hablado también de la Juventus de Turín y hoy es el turno para el Bayern Múnich, después de explicar en ese primer vídeo de la serie los motivos que habían llevado a estos 4 equipos a no poder competir en las últimas temporadas por la Champions con Real Madrid y Manchester City, el conjunto español y el conjunto de Manchester, el conjunto Sky Blue, que vienen dominando la competición, ganando las 3 últimas ediciones, ya sabéis, 2 para el conjunto blanco y 1 para el conjunto de Pep Guardiola y compañía. Motivos que también en el caso del Bayern vamos a repasar de forma básica o por encima en este vídeo, pero antes, como siempre, antes de meternos a explicar todo lo que tenemos que comentar hoy, pediros como siempre que apoyéis este tipo de vídeos en el canal si os gustan, que me dejéis también vuestra opinión en comentarios y también que dejéis vuestro apoyo suscribiéndoos y bueno, pues en definitiva también incluso compartiendo el vídeo con amigos a los que creáis que el tema les puede interesar. Hoy comenzamos hablando de esos motivos que han llevado al Bayern a ir perdiendo competitividad en las últimas temporadas y la realidad es que, bueno, pues el Bayern ha tenido su punto más bajo en las últimas campañas, en las 2 últimas, alcanzando o quedándose tan solo en 71 puntos y en 72. En la 22-23 le valió con esos 71 puntos para finalmente conseguir el título de la Bundesliga, una puntuación, la puntuación más baja desde la temporada 2010-2011 en el conjunto muniqués y que al final le sirvió para ganar esa Bundesliga por, bueno, pues la falta de acierto y también de carácter, incluso podríamos decir, del Borussia Dortmund, que con todo a favor terminó perdiendo en su estadio ese partido, no consiguió la victoria y el Bayern con un tanto en el último segundo prácticamente de Jamal Musiala ganó otro nuevo título de la Bundesliga consecutivo, si no recuerdo mal el número 11 de forma consecutiva, continuando con ese dominio total del fútbol alemán, pero dejando clarísimamente la sensación de que su nivel cada vez era más bajo, algo que ya habíamos comprobado también en la Champions League, donde en las 6 últimas temporadas tan solo ha sido candidato real o favorito a hacerse con la competición en 2 de ellas, curiosamente, bueno, 1 y media si tenemos en cuenta que Hansi Flick llegó a mitad de temporada siendo un interino y que al final, sin ser la apuesta principal de Salihamidzic para ese banquillo del Bayern, terminó completando una enorme temporada, terminó proclamándose campeón, firmó además, bueno, pues al ganar todos los títulos que disputó esa temporada y inició el proyecto de la siguiente, donde el Bayern, bueno, pues cayó en cuartos de final frente al Paris Saint-Germain, si lo recordáis, pero sin poder contar con su gran estrella, con su gran delantero, con un Robert Lewandowski que se había lesionado semanas antes en un partido bueno, de poca trascendencia con su selección con Polonia, algo que afectó directamente, bueno, pues al resultado final en esa Champions de un Bayern que se hizo con la Bundesliga, pero que, como os digo, en las 6 últimas campañas, pese a haber dominado clarísimamente la Bundesliga, bueno, pues ha ido bajando claramente su puntuación, rozando, no llegando prácticamente ninguna de ellas a los 80 puntos y quedándose más cerca de los 78-76 hasta caer incluso en las 2 últimas campañas con 71 y con 72. Ya sabéis que en la 23-24, ya con algunos cambios producidos o después de que se hubiesen producido el pasado verano, bueno, pues el Bayern se ha quedado lejísimos de un conjunto, el de Xabi Alonso, el Bayer Leverkusen, que ha estado muy por encima y que prácticamente en la jornada número 21 de la Bundesliga pasada dejó sentenciado el título después de meterle un 3-0 apabullante a un Bayern que no tuvo respuesta, como Thomas Tuchel en el banquillo, con una plantilla llena de jugadores con mucho éxito que han sido o que son leyendas, obviamente, no solo del Bayern, sino del fútbol mundial, como Müller, como Neuer y algunos más, pero que, bueno, pues vienen bajando cada vez más su rendimiento y da la sensación de que están tremendamente acomodados en el sitio que tienen y en el puesto que tienen prácticamente asegurado en la plantilla del Bayern. Un conjunto, el alemán, que el pasado verano, ya en verano del 2022,
2023 hizo cambios muy importantes después de hacer ese triunfo agónico en la última jornada y prácticamente en el último minuto. Despidió a 2 de sus leyendas, variando, bueno, pues la forma en la que normalmente el conjunto germano viene gestionando en las últimas campañas desde hace bastantes años, bueno, pues esas posiciones de la dirección, de la toma de decisiones, el ámbito deportivo, el ámbito incluso del director ejecutivo, despidiendo a Oliver Kahn y despidiendo también a Salihamidzic, que llevaba en el cargo desde 2017. Y como os digo, esas 6 últimas temporadas en las que el Bayern, salvo en 2, ha ido bajando claramente su nivel, la realidad es que han estado dirigidas desde las oficinas por un Salihamidzic que no ha tenido, bueno, pues grandes aciertos en mi opinión, y que, bueno, pues ha ido acumulando una plantilla, como os digo, en la que ha faltado renovación y han faltado también, bueno, pues jugadores con ese carácter, con esa agresividad típica del futbolista ganador del Bayern, con fichajes de jugadores irregulares como Leroy Sané, de jugadores muy poco fiables como Dayot Upamecano y con pocos recambios en posiciones claves. Todos recordamos, bueno, que después de la salida de Robert Lewandowski, Nagelsmann y Salihamidzic estuvieron de acuerdo en no fichar ningún delantero centro, confiando en que Sadio Mané podía darles, bueno, pues esa capacidad goleadora que el polaco se llevaba consigo al marcharse al FC Barcelona. Esa temporada 21-22 acabó muy mal para el Bayern, terminando cayendo muy pronto en Copa Alemana, fracasando también al caer en cuartos de final frente al Villarreal, un batacazo brutal. Imaginaos que el Real Madrid cayese en cuartos de final de Champions contra el Villarreal, sería tremendo. Pues eso es lo que ocurrió, para que entendáis la magnitud obviamente del Bayern en Alemania, del equipo más potente, no solo del fútbol alemán, sino también de uno de los más importantes del fútbol europeo. Nagelsmann no pudo triunfar, Nagelsmann no fue capaz, para mí, en ningún momento de hacer que el equipo asimilase las ideas que él quería darle a su plantilla, a su equipo. Vimos a un Bayern muy poco parecido a la idea de fútbol de Nagelsmann. Llegó a mitad de la siguiente temporada Thomas Tuchel y la realidad es que tampoco ha podido sacarle un gran rendimiento a sus futbolistas, algo que terminó con esa destitución de Salihamidzic y también con la salida de Oliver Kahn el pasado verano. En mayo de 2023 llegó una nueva dirección, llegó un nuevo director ejecutivo, fue el bueno de Jan Christian Dressen, nombrado, como os digo, en mayo de 2023, y que, bueno, pues apostó también por un cambio muy importante a la hora de realizar o de gestionar el club, apostando por una nueva manera de trabajar en esa dirección deportiva, dejando atrás el trabajo con las leyendas, que venía siendo lo habitual desde hace muchos años en el Bayern, y apostando por una renovación, por unas personas que a lo mejor no son tanto de lo habitual en el estilo del Bayern, pero que han demostrado ser capaces de dar muy buenos rendimientos en clubes que vienen compitiendo en competiciones europeas y que también han ido creciendo en el fútbol alemán. Estoy hablando del ex director deportivo del RB Salzburgo, de un Christopher Freund, que se convirtió en el director deportivo del Bayern en el pasado mercado de verano, y que ya comenzó a hacer operaciones, bueno, pues que se asemejan a las apuestas jóvenes que él también pues había hecho o viene haciendo en esa franquicia de Red Bull, en ese conjunto austriaco del RB Salzburgo. Algunas incorporaciones y muchas salidas también para un conjunto germano que veía como el rendimiento iba cayendo, y que jugadores como Lucas Hernández, Gravenberch, Sadio Mané, Benjamin Pavard, Marcel Sabitzer o Jan Sommer no habían podido dar por diferentes circunstancias y con obviamente contextos muy diferentes, no habían podido dar el rendimiento que se esperaban. Se marchaban y llegaban jugadores como Harry Kane para solventar esa falta de un 9 goleador, y también un refuerzo en defensa debido a los terribles problemas que tenía Dayot Upamecano y también a la falta de continuidad por muchas lesiones y muy importantes de Lucas Hernández. Unas primeras decisiones en un mercado de verano 2023 en el que ya se comenzaba a ver la forma de trabajar de Christopher Freund, el nuevo director deportivo del Bayern desde el verano 2023. La realidad es que se continuó con esa apuesta por Thomas Tuchel, algo que parecía lógico, un entrenador que hace poco tiempo había ganado la Champions League con el Chelsea, que había logrado, ser tremendamente competitivo en Champions League, que es cierto que le faltaba siempre, o que le ha faltado siempre, esa regularidad en las grandes ligas para ganar los campeonatos,
para poder hacerse o para poder tener un equipo que fin de semana tras fin de semana gane con solvencia y gane partido tras partido. Eso no lo ha tenido, yo creo, Thomas Tuchel en ningún momento a lo largo de su carrera en grandes ligas, en ligas muy competidas. Sobre todo estoy hablando con el Chelsea. Sí, obviamente lo tuvo con el Paris Saint-Germain, pero en el Chelsea le costó muchísimo cuando parecía que era el siguiente paso en el proyecto. No lo logró y tampoco lo ha logrado con este Bayern en una temporada 2023-2024 en la que ha terminado muy pronto su competición por el título, quedándose lejísimos con tan solo 72 puntos, de muy lejos, como os digo, del Bayer Leverkusen con tan solo 72. Tampoco en el tramo final de la campaña pasada fue capaz de pues darle un nuevo aire a un Bayern que terminó tan solo con 71 y teniendo pues esas dificultades en la última jornada para conseguir un título dramático, pero con el que extendió su dominio en la Bundesliga, algo que no ha podido hacer en esta última temporada 23-24. Como os digo, son cambios en el Bayern, en las oficinas que comenzaron en el verano 2023, pero que se han prolongado, y es que ha llegado Max Eberl. Llegó desde hace un par de meses el ex director deportivo del RB Leipzig, que ha firmado como director general deportivo, es decir, de la persona que está por encima del director deportivo, la persona sobre, pues la que gira la estrategia deportiva, la estrategia de fichajes, la estrategia también de reclutamiento de un Bayern que he visto como ha tenido muchos problemas, no solo en los resultados, sino también, en mi opinión, en el rendimiento de los jugadores, porque la realidad es que el nivel que viene mostrando el conjunto muniqués en las últimas campañas, como venía comentando ya bajo la dirección de Salihamidzic, había caído. Tan solo en 2 de esas 6 últimas temporadas había sido candidato a ganar la Champions, en mi opinión, o favorito, y la realidad es que tampoco esta campaña, pese a esa competitividad, pese a lo difícil que se lo puso al Real Madrid, el Bayern para mí ha tenido en ningún momento nivel de candidato real o de favorito a ganar la orejona. Eso es lo que yo he visto a lo largo de toda la temporada, también quedando muy descolgado en Bundesliga demasiado rápido. Una dirección deportiva con Max Eberl, allí también con Christopher Freund, que ha tenido muchísimos problemas después de la salida de Thomas Tuchel para encontrar un entrenador, porque la realidad es que hasta 6 técnicos diferentes le rechazaron la propuesta. Primero fue Xabi Alonso el que decidió quedarse en Leverkusen. Después, pues llegó esa intención de fichar a Ralf Rangnick, el entrenador alemán que continuó con su etapa en la selección austriaca, donde ya sabéis que lo ha hecho bien en la Eurocopa. Después llegó o se retomaron los contactos para intentar que Thomas Tuchel o que Nagelsmann se reincorporasen o que renovasen su contrato con el Bayern. La realidad es que ambos decidieron pues continuar con lo que estaban haciendo, es decir, Thomas Tuchel quedarse de vacaciones y Nagelsmann continuar con la selección alemana. Llegó también el contacto con De Zerbi, que lo rechazó, y finalmente un Oliver Glasner, el actual entrenador del Crystal Palace, que pese a la oferta de más de 18 millones de euros que le hizo el Bayern al Crystal Palace, finalmente no pudo ser el nuevo técnico del Bayern. Muchos problemas para encontrar entrenador del conjunto alemán, algo que hace pues pensar que a lo mejor las decisiones que se han ido tomando o las personas por las que se ha apostado no generan demasiada confianza, demasiada fiabilidad en el entorno de los entrenadores, algo que explicaría por qué tantos le han dicho que no y por qué tantos, pues en definitiva han rechazado a uno de los clubes no solo más grandes de Europa, sino también con más potencial para, en definitiva, ganar todos los títulos, como se demostró hace no demasiado tiempo con esa impresionante campaña que firmó con Hans-Dieter Flick, el nuevo míster del Fútbol Club Barcelona. Muchos problemas para encontrar un entrenador, que se terminaron con una apuesta que nadie esperaba, y es que Vincent Kompany, como todos sabéis, es el nuevo entrenador del Bayern para la temporada 2024-2025, un míster que subió al Barley a Premier League haciendo un gran fútbol, que también lo había hecho bien en el Anderlecht, y que pues que llega después de descender al conjunto inglés a la segunda división, en una temporada en la que con muchísimos problemas en la plantilla por la falta de nivel y por la falta de inversión, también con jugadores con mucha falta de experiencia en la Premier League.
En definitiva, Vincent Kompany, después de convertirse en el entrenador que ha descendido con el Burnley después de tan solo una temporada en Premier League, ha sido la gran apuesta para el puesto de entrenador del Bayern en esta temporada 2024-2025, de una dirección deportiva muy renovada, de una dirección deportiva muy diferente de lo que venía siendo habitual en el Bayern, con esa salida de Salihamidzic y con la apuesta de un nuevo modelo, el del RB o el del Red Bull, mejor dicho, con Christopher Freund como director deportivo y con Max Eberl como director general deportivo, el hombre que va a estar por encima y que va a depender del nuevo CEO, del nuevo director ejecutivo, de un Jan Christian Dressen, que ha intentado darle un nuevo giro, que ha intentado renovar, que ha intentado, bueno, pues no depender de las leyendas, sino sobre todo centrarse en tener un equipo competitivo que vuelva a poder ser candidato real a ganar la Champions League y que pueda, en definitiva, no solo pelear por la Bundesliga, sino volver a dominarla en los próximos años. Ya se han producido, además de la llegada de Kompany, después de esos problemas para encontrar al míster, ya se han producido llegadas importantes, como la de Michael Olise, procedente del Crystal Palace, por más de 50 millones de euros, llegadas también como las de Palhinha para ese centro del campo, en un Bayern al que le venía faltando un pivote defensivo, un medio centro recuperador desde hace muchas temporadas, algo que ha acusado muchísimo, por ejemplo, Joshua Kimmich, y también una apuesta por un futbolista joven con mucha capacidad de revalorizarse, como Hiroki Ito, que viene a hacerlo tremendamente bien en el Stuttgart la pasada temporada en el conjunto revelación de la Bundesliga 23-24, si dejamos aparte obviamente el enorme y brutal rendimiento del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Una apuesta a las oficinas que se ha reflejado también en el campo, con esos fichajes, con esa toma de decisiones y con un Bayern que busca renovar su plantilla, no solo con los jugadores que han llegado, sino también dejando marchar o obligando o invitando a salir a futbolistas que van a perder mucho protagonismo con Kompany, como un Matthijs de Ligt, al que se espera vender al Manchester United, como un Kingsley Coman, que por las lesiones constantes que tiene, pues también está señalado como uno de los jugadores que deben salir, como un Joshua Kimmich, por el que se pretende negociar para que salga, con un Goretzka que parece que no entra tampoco en los planes de Kompany, y con un Leroy Sané que con su constante irregularidad y con su falta de carácter en muchas situaciones es un jugador que parece complicado que pueda formar parte de esta nueva campaña, de este nuevo proyecto de un Bayern que ha querido renovarse, dejar atrás a sus leyendas, incorporar talento joven y talento demostrado, pero sin tanta experiencia en el fútbol de la superélite, entre campeones de Champions, entre campeones de Europa. La realidad es que el director deportivo del Bayern y Max Eberl, el nuevo director general deportivo, tienen que llevar a cabo una renovación importante. Ya han comenzado ya en este mismo verano 2024 y también hicieron cambios importantes el verano pasado en 2023. Veremos cómo le va al Bayern. La realidad es que esa falta de contundencia a la hora de conseguir un entrenador, por decirlo así, esa falta de decisión o de confianza, de fiabilidad en cuanto a la contratación de un entrenador de nivel muy probado, genera dudas en estos primeros pasos de un nuevo proyecto para el Bayern, que busca con ello volver a convertirse en un candidato real a Champions y también volver a dominar la Bundesliga. Ahora me gustaría que vosotros me dejaseis en comentarios vuestra opinión, si os parece correcto el camino y las personas por las que ha apostado el Bayern, si creéis que era necesaria esa regeneración de la plantilla. Ese es el punto para mí más importante de un Bayern que creo que tenía demasiados jugadores acomodados que ya no tenían el nivel o la capacidad suficiente como para rendir al máximo nivel. Apuestas que no habían salido bien, como principalmente Dayot Upamecano, un Lucas Vázquez con muchas lesiones, un Mazraoui que no ha podido en ningún momento establecerse como lateral derecho titular, apuestas de Salihamidzic que no salieron bien y que le terminaron costando el puesto también a un Oliver Kahn, que ha salido por la puerta de atrás de un club en el que obviamente como jugador y como guardameta fue una auténtica leyenda. El Bayern busca renovarse para volver a dominar y volver a ganar tanto en Europa como en Alemania. ¿Lo conseguirá? Lo veremos. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.